Bueno, como les comentaba, la idea es hacer el cierre de los contenidos teóricos, fundamentalmente a expensas de material que vamos a compartir eh, de una presentación y de algunos conceptos que por ahí no los van a, por ahí no los van a encontrar en la bibliografía porque los vamos a desarrollar acá. Y vamos a arrancar precisamente por esos conceptos que nosotros pusimos así como muy en forma, llamémosle, ambiciosa. El título del núcleo como Fronteras Digitales en Salud. Es como un título muy fuerte. Eh, en realidad, lo que persigue este núcleo, en cuanto a lo que es el contenido y en cuanto a lo que es la visión a futuro, es un espacio con lo que hoy estamos viendo. Y lo que hoy estamos viendo en tecnologías. Pero en tecnologías en salud hay mucho para ver. Y hay mucho de lo que se está hablando. Y recién les dije, es un espacio para ver lo que hay en tecnologías en salud. Pero en realidad hay una trampa ahí. Lo que perseguimos con respecto a mostrar en tecnologías en salud o en cuáles son estas fronteras, lo tienen en la bibliografía. Lo que yo quiero acá, en estos minutos, tratar de mostrar las fronteras que hay, pero desde lo cultural, desde lo gestual, desde lo actitudinal, de los elementos que hoy están haciendo, llamémosle difícil, compleja, los cambios necesarios para adoptar las tecnologías que ya están disponibles, las tecnologías con las que ya contamos. Y acá voy a traer un ejemplo que mencionamos en el seminario, hace dos seminarios, que tienen que ver con el registro de la información a través de la historia clínica. Nosotros, tanto Carlos como Ginny, les habían contado que la historia clínica orientada a problemas es uno de los esquemas más utilizados en los diseños de historia clínica electrónica, fundamentalmente en los que presentamos acá. Eh, pero ahí nos encontramos con algo que yo les había preguntado, que era el, a ver, ¿sabemos qué es una historia clínica orientada a problemas? Nosotros estamos dando, o sea, la herramienta ya está disponible, la herramienta ya existe, está siendo utilizada. Esa tecnología ya está, no es de frontera, es algo que viene desde hace 2, 3 décadas más. Pero nosotros como docentes, ustedes como alumnos, en la práctica cotidiana, el uso de la historia clínica orientada a problemas o la explicación, el escenario de estar desarrollando una historia clínica orientada a problemas o una historia clínica únicamente relacionada a eventos, que es la forma clásica en la cual nos han formado a la mayoría de los profesionales de la salud y específicamente a los médicos. Digo, acá tenemos un primer escollo, un primer problema. La tecnología está, la tecnología la conocemos más o menos, pero el saber, la experiencia, el contenido teórico que lleva a emplear esa herramienta que es la tecnología, no lo tenemos, no lo hemos desarrollado, no lo aplicamos generalmente. Ahí tenemos una frontera en este caso de implementación. Vamos a otro ejemplo, a otro contenido, la alfabetización.
alfabetización en salud. Hemos mencionado en varias oportunidades a lo largo de la cursada el tema del alfabetismo, compartiendo por ahí experiencia con otros colegas acerca de, ¿está bien hablar de alfabetismo en salud? ¿Qué son analfabetos aquellos, perdón, alfabetismo digital en salud? ¿Son analfabetos aquellos que que no manejan determinadas herramientas, que no tienen determinado conocimiento? ¿Se escucha? Me parece que se me cortó. ¿Se escucha? Sí, Se profe, escucha se escucha. perfecto, Julián, sí. Sí, se escucha. ¿Vos no me escuchás? Ahí está, ahí está. Perdón, porque se me desconfiguró el Bluetooth. Les decía, hablábamos de alfabetización digital en salud, pero ¿es realmente eso lo que hacemos? ¿Es realmente eso lo que pretendemos? Y hay un concepto que está dando vuelta que tiene que ver de forma tangencial a la alfabetización. ¿A qué va? ¿A qué apunta ese concepto? El concepto es de estar en línea o no estar en línea. ¿Y qué implica eso de estar en línea o no? Estar en línea hace el reconocimiento a las herramientas cuales hoy disponemos y que si no formamos parte de su acervo, de su utilización, no estamos en línea, no estamos en esa línea. Y esto, al día de hoy, está generando una segmentación, una diferencia, que en principio es muy incipiente en algunos escenarios, pero en otros ya es bastante notoria. ¿Y por qué digo en algunos escenarios? Bueno, nuestro país tiene algunas características particulares. Dentro de estas características, tenemos en cuenta que disponemos de una red de conectividad, como para decir, podemos implementar las tecnologías en salud, una red amplia con las necesidades y las adaptaciones necesarias para que podamos implementar todas esas tecnologías a lo largo y ancho del país. ¿Qué les parece? No, yo creo que no. No, está No. fragmentada nada más en provincia de Buenos Aires. Si habláramos, no hablemos de país, de provincia de Buenos Aires, no creo que esté, por ejemplo, el Hospital Ramón, yo soy de Tandil, el Ramón Santa Marina de Tandil con el Hospital Intersonal de acá. Te voy a dar un ejemplo más sencillo sin meter directamente en lo que es salud. Digo, conectividad. Ajá. Que vos puedas, por ejemplo, tener el mismo nivel y calidad de conectividad en tu dispositivo móvil en Tandil o en General Pueyrredón o en Benito Juárez, por darte un ejemplo así como de cercanía. O sea, si eso no lo tenemos asegurado, que es uno de los cimientos para estar hablando, es muy difícil que podamos desarrollar e implementar las soluciones que en teoría ya disponemos. ¿Me explico? O sea, eso es básico. Y eso es otra frontera que tenemos que asumir. La disponibilidad de conexión o el acervo red de conectividad a nivel, si queremos, arrancamos por lo local, vamos a lo regional o provincial y después a lo nacional. Pero ahí tenemos otra frontera que ya la estamos viviendo. Les mencionaba lo de estar en línea o no. Otra, otra dimensión de esto de estar en línea o no. Nosotros estamos hablando, este espacio que estamos compartiendo, es
entre profesionales de un lado, docentes, y estudiantes de una carrera universitaria. Algunos con antecedentes de otras carreras, algunos que trabajan, pero en definitiva es un grupo poblacional que en principio es económicamente activo y productivo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos no al escenario poblacional de los menores, que en teoría son naturales y hay bastante literatura al respecto de cómo interactúan con los medios de forma más amigable, por los diseños, no me voy a extender en eso. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a los grupos poblacionales más grandes, en edades más avanzadas del ciclo vital? ¿Qué sucede ahí con las tecnologías? ¿Qué sucede ahí con el alcance? ¿Hay alguna frontera ahí? ¿Qué les parece? De principio les digo que sí, y muy grande. ¿Por qué? Limitémonos a pensar esto unos segundos. A nivel mundial, a nivel global, la población está envejeciendo. No es nada nuevo esto que les digo. A nivel local, en nuestro país, está sucediendo el mismo fenómeno. Y hay una estratificación diferente de lo que es la pirámide poblacional. En algunos centros, en algunas regiones, la base está más ancha, que generalmente se asocia a lugares o poblaciones de menor escolarización, de menor ingreso, lo que se conoce habitualmente como los determinantes sociales de la salud y enfermedad. Pero, ¿qué pasa con los estratos más avanzados de edad? ¿Están incluidos en esto de la digitalización, la alfabetización digital? Los elementos informacionales, las aplicaciones, positivos, ¿están diseñados en primera instancia para este grupo poblacional? ¿Están incluidos? Esto se los digo porque son el grupo poblacional que mayor carga de enfermedad tiene a nivel mundial. ¿Esto es un problema? ¿Tenemos una frontera ahí? ¿Cómo incluimos a los adultos mayores? ¿Diseñamos soluciones, terapias? Después vamos a hablar un poco de terapias digitales, que es el último contenido. Pero, ¿diseñamos pensando en los adultos mayores? Por ejemplo, la tipografía, los colores, el fondo, la interacción, la cantidad de pantallas. Les doy como ejemplos de lo que es de diseño orientado al usuario. Cuestiones de seguridad, cuestiones de prescripción. Un profesional de la salud que le indique a un paciente añoso que realice tal o cual cuidado en base a una aplicación o a un wearable. Esto no es menor, porque la carga de enfermedad que llevan las personas mayores es muy grande y muchas veces no está incluido. Otro ejemplo son las poblaciones vulnerables. Y acá, cuando digo las poblaciones vulnerables, me refiero específicamente a las poblaciones con trastornos o con enfermedades mentales. La carga de enfermedad para esta población
o la carga de enfermedad, mejor dicho, de enfermedad mental, está en aumento. A tal punto que ya está entre las primeras 5 a 7, depende cómo se quiera definir, 5 a 7 enfermedades más prevalentes a nivel mundial. Las tecnologías las tecnologías digitales en salud llegaron para ocupar un lugar ahí. Eso es una pregunta que les hago. ¿Tienen conocimiento de algunos, y lo dejo como punto de inicio o punto de despegue para lo que voy a traer dentro de unos minutos? Otra frontera. ¿Con qué desafíos se encuentra el sistema de salud? ¿Con qué desafíos digitales se encuentra el sistema de salud? ¿Qué elementos son los que no podemos dejar de lado? ¿Qué evaluaciones son las que tenemos que tener presentes? ¿Y cómo vamos a tratar de dar respuesta, cada uno desde el rol o lugar que ocupe, para darle, o asegurar no es una palabra que me guste mucho, pero como para lograr disminuir la mortalidad de la población? Porque en definitiva eso es lo que buscamos, cada uno desde su lugar. Implementar sistemas de información de cualquier tipo para que eso redunde en más y mejor salud a la población. ¿Con qué frontera nos encontramos ahí? ¿Con qué limitante nos encontramos ahí? Y tenemos varios. El quizás más importante desde la perspectiva de los profesionales de la salud es lo que se define o menciona como, a grandes rasgos, como la transformación digital en salud, o la transformación cultural, el cambio de paradigma. Acá hay un gran problema que toca a todos los actores que forman parte del sistema de salud. A tal punto que hay una frase que la tomo de un colega, que la frase dice: no podemos tener sistemas de información que sean mejores a nuestro sistema de salud, porque los sistemas de información se nutren, o sea, los inputs, las entradas que tienen los sistemas de información, nacen a partir del sistema de salud. Entonces, si el sistema de salud está fragmentado, está incomunicado, habla en idiomas diferentes por ausencia de interoperabilidad, tanto semántica como sintáctica o global, no vamos a poder dar cuenta de un único sistema. Vamos a seguir hablando de múltiples sistemas compartimentales. Y esto que vos mencionabas, Victoria, de no poder estar en contacto el hospital de Tandil con el de Mar del Plata, te lo llevo a un punto más micro todavía, que es entre un consultorio de un profesional privado que esté al lado del hospital de Tandil. Ni siquiera es una cuestión de distancia física, sino que la distancia en sí es organizacional,
porque responde a dos características, a dos mundos que van en paralelo y no se comunican. Ejemplos de esos hemos tenido muchos en los últimos años y sobre todo a partir de la pandemia de COVID. Entonces, todas estas fronteras que les estoy mencionando son barreras, o sea, entendidas en el sentido de barreras. Algunas son de accesibilidad, otras son de disponibilidad, de capacidad, de talento humano. Muchas son culturales y tienen más importancia, mucha más importancia, por lejos, por escándalo, más importancia que el desarrollo de los sistemas de información. Los sistemas de información son una herramienta que el problema que tienen y que con todas las tecnologías se hace cada vez más evidente es que la velocidad de adaptación a las tecnologías ha quedado absolutamente desfasada al desarrollo. O sea, se lanzan tantas tecnologías tan rápido, tan vertiginosamente, que nuestra capacidad, primero personal, de adaptación es variable. Hay curvas de aprendizaje diferentes entre cada individuo para las distintas tecnologías. Eso está bastante bien establecido, que hay adaptadores tempranos, adaptadores tardíos, resistentes, etc. Pero a su vez, también hay barreras globales, o sea, de la accesibilidad global, de que todos o un grupo adopte o genere un cambio con respecto a la utilización de una tecnología. Y esto es uno de los pilares más trascendentes. La adaptación, el cambio, tenemos que entender que es necesario, que la implementación de cualquier proceso tecnológico, cualquiera, genera cambios en los procesos que estaban anteriormente, para bien y para mal. Pero no podemos ser inocuos, no podemos ser inocentes al decir, no vas a cambiar nada de tu forma de trabajo, no vas a cambiar nada de tu evaluación de pacientes, no vas a cambiar nada, no. Los sistemas de información, la implementación de sistemas de información en salud generan cambios, cambian los procesos. Y eso lo tenemos que tener claro de entrada. Si no, estas fronteras que les estaba mencionando previamente van a seguir existiendo y lo que es peor, se va a generar mayor resistencia todavía a la implementación. Porque, como les venía diciendo, este aumento constante en las tecnologías y lanzamientos genera una aversión, un retroceso, un quedarse con lo que ya está y uno se siente cómodo. Y eso es un fenómeno que está bastante bien estudiado en términos sociológicos. Y ustedes pueden, como experiencias personales, recrearlo a partir de lo que fue la actividad docente prepandemia, la actividad docente durante la pandemia y la actividad docente pospandemia, con esta aversión a las videoconferencias, a los materiales digitales. En un momento fue, no sabemos utilizarlos. Durante la pandemia necesitamos todo y ahora es un retroceso al punto inicial. Estas tensiones se dan permanentemente. Por eso insisto, tengamos presente que todos los sistemas de información, cuando son utilizados e implementados, generan cambios en los procesos. Lo que nosotros humildemente tratamos de mostrarles es
algunos atajos, algunos elementos, algunas experiencias que puedan hacer más llevadera esta situación. Y ahora les voy a mostrar algo que sucede. Esto es realmente de la frontera con la cual nos encontramos acá. Esto es de vanguardia. En un par de oportunidades hemos hablado de tratamientos digitales. Victoria, ¿en qué año estás? Acá de la facultad y estoy terminando tercero. Y aparte tengo Tercero. 63, vamos a empezar por ahí. Yo soy Bueno, de una de esas personas a las cuales a mí me gusta la tecnología y pretendo alfabetizarme desde ese punto, pero me ha costado bastante, porque no nací con esa. mira, pero está bien, pero a ver, pero estás acá. Ah, sí, es lo importante, sí. No, el problema no es, bueno, esto que lo traigo, gracias por la aclaración. Esto es algo que sí está bastante bien establecido, que es el costo, ¿no? El costo atribuible, el costo en términos del esfuerzo que conlleva la cantidad de horas de estudio, por ejemplo, o la cantidad de tiempo de exposición a un dispositivo. Está relativamente bien establecido que la población más grande le cuesta más en esos términos. Y eso implica que uno tiene que redoblar esfuerzos para estas situaciones. Así que es doblemente meritorio. No sé si hay algún otro alumno en la sala, porque estoy compartiendo la pantalla y Está no veo. Elio y Alberca, que no me acuerdo el nombre. A ver si quieren, coméntenme de qué año son, chicos. ¿En qué año están de la facultad, perdón? Hola, sí. El año pasado terminé quinto. Estoy rindiendo Bien, finales. bien, Elio. O sea que ya cursaste farmacología, Sí, por suerte sí. por suerte. Julián, ahí se está viendo, Eh, pero no modo presentación. no, ahora ahí Ah, la cargo. perdón. Ahí, a ver, creo que ahí está, sí. Perfecto. Manuel los tiene en las corridas, Elio. Algo así, sí, con contenido, con mucho contenido y Mm, sí. Bueno, y ¿escuchaste o escucharon? A ver, la pregunta se las hago a todos. ¿De tratamientos digitales? Gracias, Jorgelina. Cuando yo la cursé, creo que no. Es poco probable, es poco probable. Pero, a ver, vamos a ver de qué va el asunto. Y la historia comienza así. Érase una vez Juan. Vieron como todo cuento que había una vez, bueno, érase una vez Juan. Juan es una persona que consulta a su médico de cabecera porque no descansaba lo suficiente. En palabras textuales de Juan, él no podía dormir bien. Su médico de cabecera lo evaluó y considera que hay que darle un tratamiento. Como en la anamnesis, el médico de cabecera nota que es un paciente empoderado. Y esto es una definición muy interesante, porque el empoderamiento a veces se utiliza de una forma eh, muy general. Y en las tecnologías digitales en salud hablamos de empoderamiento como sinónimo de una alfabetización digital en salud proactiva. O sea que la persona está muy al día de sus necesidades y muy al tanto de lo que puede hacer
y responsabilizarse por sus actos en términos de necesidades. En ese sentido, Juan es una persona empoderada. Intercambia opiniones con el médico de cabecera y el médico le sugiere para este insomnio que presenta que puede prescribirle una aplicación digital o un fármaco inductor del sueño. Como el médico confía plenamente en la autonomía del paciente como derecho bioético inalienable, le dice, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Le cuenta de la terapia digital. Le dice que es una opción no farmacológica, que se basa en una aplicación móvil para ofrecer ejercicios de relajación, meditación, respiración, y esto redundaría en mejorar la calidad del sueño, pero para utilizarla necesita que Juan esté compenetrado, que esté empoderado en esa situación, en esa utilización de la aplicación y siga ordenada y adecuadamente los pasos que le indica la aplicación. Como ventajas, le señala que es accesible, que puede ser personalizable, o sea, que puede elegir una serie de actividades de acuerdo a sus necesidades, sus tiempos, que es interactiva y que puede ser altamente configurable. Otras de las ventajas es que no tiene efectos adversos. ¿En qué sentido? En el sentido clásico de los efectos adversos farmacológicos. Y que además puede ser utilizada con otras intervenciones. O sea, puede ser un tratamiento único o un tratamiento coadyuvante con dispositivos o intervenciones psicológicas, conductuales e incluso farmacológicas. Ahora, la opción del fármaco inductor del sueño. Bueno, es la opción que seguramente les han enseñado en farmacología, ¿no? En la cual uno, como profesional, como médico, prescribe un fármaco que sea inductor del sueño, que facilite la obtención del sueño. Las ventajas que presenta es la rapidez, que es eficaz y es muy fácil de utilizar. Es una pastillita, puede ser sublingual, 10 minutos está durmiendo, se tiene un sueño reparador. Algunos lo representan como el mejor sueño que haya tenido en mi vida. Pero ¿qué pasa? ¿Es todo gratis? No. Hay efectos adversos, efectos secundarios, como la somnolencia. Puede quedar la persona aletargada, con mareos, incluso confusa. Y hay situaciones de dependencia o rebote a la discontinuación de la medicación. Y además puede interferir en las funciones cognitivas. Y esto, por ahí lo deben haber leído en los prospectos, que no se puede manejar, no pueden realizarse actividades que requieran la atención plena bajo el uso de determinados fármacos inductores del sueño. Esto que yo les mencioné es algo que hoy ya está disponible a nivel mundial. Esta situación hipotética que les mencioné, hoy ya está disponible a nivel mundial. Acá en Argentina la disponemos, la tenemos, ya vamos a ver. La terapia digital forma parte de uno de los 3 grandes grupos de soluciones digitales, que es como una bolsa con distintas definiciones. ¿Qué incluye esa bolsa?
Bueno, soluciones del bienestar y el apoyo que generalmente tienen que ver con lo que es el seguimiento o la observación, la consulta para con los pacientes. El ejemplo típico de esto son las plataformas de salud o los, las guías de meditación, de ejercicios, etc. Después hay otro grupo que forma lo que son las soluciones de diagnóstico y seguimiento, que acá yo les había, al momento del seminario de variables, habíamos hablado un poco de el monitoreo intensivo de la glucemia. Acá ingresaría este tipo de aplicaciones de administración de medicamentos, insulinas, registro de otros medicamentos, etc. Y por último, está la terapéutica digital, que a diferencia de las dos soluciones anteriores, la terapéutica digital tiene que ver con que son intervenciones directamente aplicadas a los pacientes que buscan determinados parámetros de eficacia. Por eso se dicen que son una nueva clase de medicina. Son intervenciones generalmente bajo el espectro de la terapia cognitivo-conductual digital, que buscan mejorar las funcionalidades, las necesidades en salud. Depende el enfoque, depende el resultado, pero para hacer el ejemplo de lo que era la aplicación para el sueño, que buscaría que el paciente duerma, que tenga determinados parámetros de calidad de ese sueño, y que al ser comparado con la medicación inductora del sueño, tenga resultados en eficacia similares y resultados en seguridad aceptables. Esto de la terapia digital es un nuevo paradigma en tratamientos. Ya hay a nivel global tratamientos aprobados. Y acá yo les puse la línea temporal, una línea temporal, no es que sea la línea temporal, pero para que veamos de qué estamos hablando, de qué horizonte temporal estamos hablando. Esto lleva 6 años. Recién el primer tratamiento digital, la primera terapia digital, se aprobó en el año 2017 y lo aprobó la FDA. No sé si saben, pero los tratamientos, las terapias farmacológicas, tienen que tener una aprobación regulatoria por organismos que regulan si sirve o no sirve en términos de eficacia y seguridad. Eso se hace mediante estudios de investigación. El clásico estudio de investigación para aprobar es el ensayo clínico controlado. No me voy a meter en detalle en eso, si quieren después me preguntan. La primera tecnología de este tipo se aprobó en el 2017 por la FDA, que es uno de los principales reguladores de tecnología a nivel mundial, que regula lo que es las tecnologías que se dispensan, se producen, algunas se producen o no, pero que se utilizan en los Estados Unidos de Norteamérica. El equivalente de la FDA en nuestro país sería la ANMAT. En el 2017 se aprobó la primera tecnología digital, que era para
el tratamiento del consumo, del abuso por consumo de sustancias, fundamentalmente opioides. En el 2019, Alemania fue el primer país del mundo en asegurar un reembolso, un reintegro por utilizar estas tecnologías digitales. ¿Qué significa esto de asegurar un reembolso, un reintegro? El mismo escenario que cuando ustedes van a comprar una medicación que un médico les prescribió y tienen un 40 o un 30% de cobertura, esto es lo mismo. Exactamente el mismo ejemplo. Bajo ese esquema, en el 2021, se fueron incorporando otros países de la Unión Europea. Bueno, ahora el Reino Unido no forma más de la Unión Europea, ¿no? Pero en ese momento sí. Y esto lo tengo actualizado, las últimas revisiones a fines del 2022, que había alrededor de 400 tecnologías digitales diferentes en desarrollo. ¿Cuál es la situación con la que nos encontramos hoy a nivel mundial? Hay un exceso de ofertas en aplicaciones de salud. Ustedes, si te hacen el ejercicio de buscar aplicaciones en salud, en cualquier repositorio van a ver que son las más numerosas. Por lejos son las más numerosas. Tanto las que tienen que ver con el bienestar, como de seguimiento, etc. Pero son las más numerosas. No así las de terapéutica. Y acá es clave el segundo punto de la secuencia, donde dice, hay demasiadas opciones, pero las personas, los individuos, acá no estamos hablando de pacientes todavía, tienen dificultades para elegir. ¿En base a qué uno elige una aplicación? ¿Por qué se elige esta y no se elige la otra? ¿En base a las estrellitas? Las estrellitas me dan una idea acabada de la calidad y de la eficacia y seguridad de esa aplicación. ¿Cómo determino yo me pongo como sistema de salud, como evaluador, cómo determino si la aplicación es segura y efectiva? ¿Cómo determino que genera beneficios a la salud? Y, por último, ¿cómo puedo guiar a los organismos que realizan cobertura en salud, por ejemplo, las obras sociales, los gobiernos, para que se produzcan o se compren o se paguen o se reembolsen? ¿Quién da ese sello de calidad? Por ejemplo, ¿quién estandariza el proceso de selección y evaluación, perdón? ¿Qué criterios deben tenerse en cuenta para validar ese proceso? Todo esto está hoy en discusión, está en efervescencia, está en, bueno, a ver, ¿cuáles son los elementos en el escenario de regulación? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Vamos al esquema de evaluación clásico de lo que es una droga, un fármaco? ¿Es lo mismo? ¿Lo voy a evaluar de la misma manera? Porque, como ejemplo, un fármaco con los años, salvo que haga alguna modificación química que genere una molécula diferente. Pero una tecnología es un software. Ese software recibe actualizaciones periódicas, algunas menores, otras mayores. Es el mismo software el que yo evalué
inicialmente? ¿Cambió? ¿Qué cambió? ¿Me modifica lo que previamente había evaluado? Todas estas son preguntas que hoy se están llevando a cabo. Y acá hay que tener en claro estos tres grupos de soluciones digitales, que aquellas que tienen que ser evaluadas en términos regulatorios son las que conllevan a un riesgo su utilización, un riesgo para las personas. Las que tienen un alto riesgo para las personas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para las prescripciones? Para las prescripciones de las terapias digitales. O para las terapias digitales en sí, perdón. Que pueden ser utilizadas independientemente. O sea, pueden ser utilizadas solas o con otras terapias clínicamente validadas. Esto se los había mencionado, que suelen evaluarse con los criterios y requisitos de los productos farmacéuticos, pero que eso se pone en tensión con los procesos que llevan al desarrollo de las tecnologías digitales, porque son diferentes. Por eso, yo recién hace un par de minutos les decía, hay que darle importancia a las estrellitas, a la evaluación del usuario. Y acá hay un paradigma importante a cambiar. El rol del usuario. Y vuelvo a algo que inicialmente había comentado, que era lo del paciente empoderado. ¿El paciente juega un rol? ¿La persona juega un rol en la evaluación? Esa es una pregunta. Hay algunos indicios que permitirían decir que sí, pero hoy es una pregunta todavía abierta. ¿Qué pasa en la Argentina? ¿Cuál es la situación en nuestro país? Bueno, en nuestro país la ANMAT engloba a lo que es la tecnología, la terapéutica digital en el apartado de producto médico, que es un producto para la salud, que no utiliza un medio farmacológico, inmunológico o metabólico para realizar su función principal en seres humanos. Es muy amplia la definición, pero es la que está actualmente vigente. Y a tal punto que hay un repositorio, perdón, acá, no, puse acá. Hay un repositorio que lo pueden consultar. Esta es documentación oficial de la ANMAT, en el cual al día de hoy hay registrada una sola tecnología que está enfocada, o está diseñada, mejor dicho, para el control y seguimiento, evaluación, control y seguimiento de pacientes anticoagulados. Vuelvo acá. Este esquema trae a colación la situación que se da con respecto a lo que es la generación de los, en este caso, sistemas o aplicaciones para salud. Software, vamos a decir en general, software. El mercado de la salud es un mercado regulado, mercado global. Esto es lo que ustedes pueden encontrar como aplicaciones dentro de un store, dentro de una tienda de Apple o de Google, por decirlo. Pero hay elementos que sufren que van
o tienen regulación de distinto tipo. Los productos médicos siempre tienen regulación. El software como dispositivo médico, que era, este producto médico es un fármaco, por ejemplo. O el software que se necesita, perdón, para el monitoreo de un fármaco. Este es el escenario que hoy tenemos representado de las terapéuticas digitales. Que debería estar acá, pero podemos encontrar tecnologías digitales por fuera, que están en el mercado, que están siendo utilizadas. ¿Cómo? Y tenemos estas, por ejemplo. Tratamiento personalizado para pacientes con hemofilia. Un nuevo fármaco se presenta como una app que personaliza el tratamiento. Esto que yo les menciono acá tiene que ver con publicidad. Esto es publicidad. Encubierta o no, es publicidad. En vez de salir la persona con el dolor de espalda y que le receten el X antiinflamatorio en la televisión, aparece acá, aparece en los diarios. Esto es lo que ya está, esto ya está. Ya lo tenemos disponible, ya se encuentra. Esto ya podemos, quizás el año que viene, no estemos hablando más de fronteras en la salud digital, y esto ya sea una realidad. Digo una realidad en términos de que esté el registro, la regulación, porque hay, yo no lo puse ahora, porque es reciente, hay un relevamiento de qué elementos tener en cuenta para empezar a estudiar, a evaluar bajo nuestro marco normativo, o sea, bajo las reglamentaciones vigentes en nuestro país, las terapias digitales. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, una ¿Durmieron? pregunta. Sí, O sea que software médico y producto médico son dos cosas diferentes. sí, sí. Producto médico engloba software. Ajá. Por ejemplo, un reactivo de laboratorio es un producto médico. ¿Entiendes? Sí. Una sonda vesical, por decirte, es un producto médico. Un catéter de vía central es un producto médico. No sé si fui claro. Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos en cualquier otro momento. Perfecto, Julián. A ver, sí, decime, Jorgelina, para que dejo de... no te entiendo, ¿cómo si se pudo solucionar el ingreso a la última clase? ¿A cuál te referís? Eh,
sí pudieron. Se pudo ingresar. Yo estuve en la. No sé. ¿Vos decís al ingreso o a la grabación? No te entiendo. ¿Tenés el micrófono? ¿Podés hablar? La grabación ya está disponible. Sí. ¿No está cargada? Lo que creo que quiere decir es que cuando vamos a la grabación hay un link de Webex, no está la grabación. Ah, Ahí estoy revisando, Julián. Claro, hay un link de Webex, sí. ya lo. Ahora lo reviso. Ahí está. Ahora lo reviso, despreocúpate. Ahora lo reviso. No, porque debe haber quedado el enlace y no la descarga Está bien, no debe estar en el canal. No lo debo haber subido al canal. Ahora lo reviso. ¿Alguna otra pregunta?